Voy a continuar con lo que estábamos hablando, solamente para que no los pille de sorpresa o para que nos acordemos lo que estábamos haciendo. Recuerden que estuvimos revisando, voy a partir desde una PPT anterior, este algoritmo de generación sistemática de modelos basados en leyes fundamentales, de modelos fenomenológicos. Entonces yo les comentaba que estábamos hablando de que para aplicar este modelo, la idea era primero identificar qué era lo que realmente yo quería simular, qué es lo que quería emular mediante este modelo matemático, y eso lo íbamos a llamar estados. Estos estados generalmente, lo que queríamos emular, perdón, generalmente estaba relacionado con algo que experimentalmente se podía medir o sensar, por ejemplo, una temperatura, una presión, un nivel, una concentración. Y eso, la idea era que a partir de esa identificación de la variable o las variables que queríamos emular su comportamiento mediante este modelo matemático, relacionarlos con una propiedad conservativa para aplicar una ley de conservación, porque son las leyes de conservación las que nos ayudan a iniciar planteando los modelos, ¿ya? Porque son las leyes de conservación, sabemos que son válidas. ¿Ya? Y a partir de eso, la idea era, una vez que planteábamos la ley de conservación, o las leyes de conservación, dependiendo del caso, la idea era evaluar la consistencia del modelo, si es que tenía unos grados de libertad cero, mayor que cero, menor que cero, analizar también, por supuesto, las unidades de las variables que estábamos considerando al momento de plantear las ecuaciones, y a partir de eso, una vez que tuviésemos identificadas cuáles son las variables de decisión, teníamos los valores, por lo tanto éramos capaces de llegar a grados de libertad cero, teníamos la posibilidad de resolver el problema. Algo interesante aparece antes de continuar con el caso que podría pasar cuando aplicando todas las leyes de conservación que podemos, no podemos llegar a grados de libertad cero, ¿ya? Que es lo lógico. De hecho, eso va a ser así. ¿Ya? O sea, la idea ahí es recordar que tenemos otras ecuaciones que podemos usar que complementan eh, a las ecuaciones de conservación que yo las denomino en esta PPT ecuaciones auxiliares o relaciones auxiliares. Generalmente son aquellas que nos permiten describir ciertas variables, no utilizando precisamente leyes de conservación, pero modelos que están probados y que permiten describir ciertos fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, modelos cinéticos, por ejemplo, leyes de transferencia y básicamente todo lo que tenga que ver con lo anterior, equilibrio, básicamente un cúmulo de ecuaciones que son complementarias a los modelos de conservación. ¿Ok? De dicho todo eso, estábamos revisando las leyes fundamentales, partimos hablando del balance de materia total, conversamos y dijimos que si es un balance de materia total y que está en masa partido por tiempo, la generación es cero porque la misma masa de reactantes es igual a la misma masa de productos, porque la materia se conserva. Hablamos que para un volumen de control solamente podríamos plantear un balance de materia total. ¿Ya? Hicimos un ejemplo macroscópico, el ejemplo macroscópico era aquel donde las propiedades intensivas no dependían de la posición y por lo tanto lo que podíamos hacer ahí era definir un volumen de control más grande. Y también hablamos de los sistemas microscópicos, que era cuando los sistemas, el volumen de control, perdón, tiene dentro de él propiedades intensivas que cambian en función de la posición, y en ese caso entonces teníamos que definir un volumen de control diferencial para aplicar entrada menos salida igual a acumulación, lo mismo siempre. Y para eso yo les comentaba que había una especie de ayuda que nos podía permitir plantearla, y que era básicamente identificar que entre la entrada y la salida para un sistema diferente, para un volumen de control diferencial, se podía definir una relación mediante una expansión de Taylor. Les mostré cómo era la expansión de Taylor, ya la aplicamos en el problema del balance de materia para este tubo, ¿ya? Y a partir de eso llegamos a lo que es a la ecuación de continuidad, una ecuación clásica que ustedes ven probablemente en fenómenos de transporte, y que básicamente es un balance de materia a un volumen diferencial acompañado de una expansión de Taylor. Y eso se puede aplicar también en balances de materia por componente y balances de energía, como lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, siguiendo con las leyes fundamentales, la segunda que quería mostrarles, o que revisáramos básicamente, es el balance de materia por componentes, y es importante, generalmente nos ayuda mucho cuando
tenemos reacción química, de hecho, cuando tenemos reacción química tenemos que plantearlo. Pero aparte también nos ayuda cuando, por ejemplo, tenemos un proceso de mezclado. En este caso, claro, el producto final va a ser una ponderación de las composiciones que ingresan a este punto de mezcla, por ejemplo. Y bueno, los elementos que aparecen en esta ley de conservación son básicamente los mismos que habíamos conversado antes, ¿no es cierto? Tenemos que para un volumen de control determinado, vamos a escribirlo así genéricamente, un lugar físico por tanto, donde vamos a hacer donde vamos a plantear el balance de materia por componente, vamos a identificar, en este caso, el flujo de materia que ingresa al volumen de control del componente I, ya en este caso sería acá la entrada. Vamos a identificar con el color rojo, vamos a ponerlo para seguir el mismo código de colores que aparece con los corchetes, la salida de este componente iésimo, vamos a poner entonces también acá que es el componente iésimo, ¿ya? Y aquí aparece la acumulación, voy a poner la acumulación antes de poner la generación, voy a poner la acumulación, que estaría en verde, recuerden, la acumulación es dentro del volumen de control, la entrada y la salida es lo que traspasa las fronteras del volumen de control. Y aparece el término que está aquí expresado con este morado, en magenta, que es la transformación del componente I por efecto de reacción. Y me voy a detener un momento acá, ¿ya? La transformación por efecto de las reacciones químicas es una expresión, ¿ya?, que tiene que ver con lo que sucede dentro del volumen de control, ¿ya? Si ustedes hacen memoria, recuerdan un poco, quizás no de reactores, por ejemplo, de química de proceso, de los cursos de química que ustedes tienen, generalmente las expresiones que dan cuenta de tasas de cambio de componentes de la materia de un componente determinado, producto de una reacción química, está expresada en unidades de ya sea volumen, si es que la reacción es homogénea, o área, si es que la reacción es heterogénea, o alguna unidad, ¿ya?, que da cuenta de el tamaño del volumen de control, ¿ya? Antes de, si no se acuerdan un poco, hagamos un ejemplo muy sencillo, donde por ejemplo ustedes tienen que, para una reacción del tipo A para dar B, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero como para que la idea quede de inmediato fijada, ustedes tienen, por ejemplo, que la tasa de cambio del componente A, producto de la reacción química, es igual, por ejemplo, si ustedes tienen un sistema, imagínense que es un líquido, y dentro de ese líquido se está produciendo la reacción, en una reacción que es homogénea, ustedes lo que tienen es que la tasa de cambio de la concentración de A en función del tiempo, generalmente se puede expresar como una multiplicación de términos relacionados con la probabilidad de que las moléculas colisionen y generen este cambio, multiplicado por la concentración de los reactantes. Generalmente también aparecen acá términos que están un exponente que da cuenta, por ejemplo, de la molecularidad de la reacción o el orden de la reacción, muchos conceptos que seguro los vieron y quizás no se acuerdan y no hay problema porque lo estamos repasando. Y si ustedes observan esta expresión que está acá, este RA, que es como la tasa, como les comentaba, la tasa de cambio del reactante A debido a esta reacción química, está en unidades de cambio de concentración por tiempo, ¿ya? Por ejemplo, si esto es una reacción homogénea, entonces generalmente el RA está en tasa de cambio de, por ejemplo, los moles de A partido por volumen multiplicado por tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué volumen es este? Ese volumen es el volumen de control, es el volumen que tiene el volumen de control. ¿Por qué? Porque dentro del volumen de control es donde sucede la reacción química, ¿ya? Y eso es súper importante fijar la idea ahora y que no se nos vuelva a olvidar, porque yo he observado que en algunos, por distintos motivos, generalmente por olvido de esta parte de la materia, confundimos a la parte de transformación con las entradas y las salidas, ¿ya? Entonces, para que no se nos olvide, las entradas y las salidas tienen que ver con aquello que traspasa las fronteras del volumen de control, mientras que la acumulación y la transformación son fenómenos que suceden dentro del volumen de control y por lo tanto dependen del tamaño del volumen de control.
Si es una reacción homogénea, generalmente ese tamaño está descrito por el volumen de la reacción. Y en el caso de una reacción heterogénea, imagínense ustedes, por ejemplo, que en vez de tener este sistema que yo les mostraba con este tanque que se está agitando, imagínense que tienen, por ejemplo, un tubo donde se produce la reacción química, pero este tubo tiene asociado un relleno, y es en ese relleno, por ejemplo, en la superficie del relleno, donde se genera en la transformación de A para dar B. Imagínense ustedes si yo hiciera una lupa acá, y tengo entonces que aquí está la superficie del relleno, lo voy a poner con este color, y entonces vamos a poner que lo que hace el reactante A es toca la superficie del relleno, y a partir de eso entonces una parte de ese reactante A se va a transformar en un producto B. Entonces, para este caso, el RA, que puede ser descrito con una expresión similar, dependiendo de los mecanismos controlantes, que eso ya parte, tiene que ver con transferencia de materia y diseño de reactores, pero básicamente uno podría pensar que esto también podría escribirse como un RA, ¿ya? Que podría ser también una constante que depende de la probabilidad de colisión, multiplicada también por una concentración. Pero generalmente, cuando hablamos de, y también elevado a n, ¿por qué no? Ya, no tienen por qué ser las mismas que están en esta reacción que está acá, podrían ser otras, ¿ya? Porque podría ser otra reacción, ¿ya? Lo interesante acá es que esta expresión sigue teniendo unidades de mol de A partido por una unidad que da cuenta del tamaño del volumen de control donde se está produciendo la reacción. Y generalmente para este tipo de reacciones que son superficiales, eso es partido por el área. Tiene acá un área. Ya, pues entonces, área. Y eso multiplicado por tiempo. Y esta área que está acá da cuenta de algo que está pasando dentro del volumen de control. Generalmente lo que uno hace ahí es multiplicar por un área superficial, que es área partido por volumen, y eso después multiplicarlo por el volumen, pero básicamente esas son transformaciones de unidades. Lo interesante acá es que este término que está de transformación tiene que ver con lo que sucede dentro del volumen de control. Y dentro del volumen de control puede ser en el volumen de control, entendiéndolo como volumen para reacciones que son homogéneas, o también el área del relleno, por ejemplo, que hay dentro del volumen de control, que en ese caso sería algo así como una estimación de cuánta de esta superficie hay dentro del volumen de control para realizar, para que se produzca la reacción química, ¿ya? Entonces, recordamos, esto está dentro del volumen de control y por lo tanto, el término que da cuenta de ya sea tamaño por volumen o ya sea tamaño por área, es aquel que corresponde a la dimensión del volumen de control, ¿ya? Pregunta, Pregunta, diga, Juan Pablo, eh, cuéntame. reacciones catalíticas a veces ponen lo mismo el RA, pero en unidades dividido en masa de catalizador. Eso Sí, se también, puede. también. Ok, También, de todas maneras, Juan Pablo. De hecho, eso es otro ejemplo, porque cuando hablamos de masa de catalizador, gracias por tu pregunta, cuando hablamos de masa de catalizador, no estamos hablando de masa de catalizador ni en las fronteras del volumen de control, ni en la salida del volumen de control, porque entendemos que el catalizador está dentro del volumen de control. Entonces, efectivamente, Juan Pablo, otra forma de cuantificar el tamaño del volumen de control podría ser cuánta masa de catalizador hay dentro de él. ¿Okay? ok, muchas Entonces, gracias. perfecto. ¿Les queda otra duda respecto a esto? Súper. Si tienen dudas, después me pueden preguntar o les puedo dar alguna lectura complementaria. Pero noten de todas maneras que este término que está acá, volumen, ¿ya? No necesariamente, o sea, de hecho, no, es el flujo volumétrico de entrada. Ya que esto es una pregunta que siempre aparece, es una duda que siempre está ahí presente. Hay mucha gente que dice, porque es mol de A partido por metro cúbico, por ejemplo, por segundo, lo que yo hago es multiplicar por el flujo volumétrico, porque el flujo volumétrico está en unidades de metro cúbico partido por tiempo, por ejemplo. Pero estamos cometiendo un error, porque el flujo es aquello que traspasa las fronteras del sistema. Y recordamos que la transformación es dentro del volumen de control. ¿Ya? Voy a continuar. Ok. Como ustedes ven, y si quieren revisar las PPTs que están en el aula, las que ya les voy mandando, básicamente lo que yo hago es, a continuación, es hablar acerca de distintos ejemplos, pero la verdad es que los ejemplos para el caso macroscópico es bastante
sencillo. Imaginémonos, por ejemplo, que lo que queremos es, para este reactor, donde se produce la reacción A para dar B, que es una reacción irreversible, ¿ya? Y que esto es un reactor que se puede considerar que tiene una agitación perfecta. Antes de continuar, recordamos que es una agitación perfecta. ¿Qué significa el supuesto de agitación perfecta? Significa que las propiedades intensivas dentro del volumen de control son iguales a las propiedades intensivas del flujo de salida, ¿ya? Eso implica que la densidad del volumen de control, de lo que está acumulándose en el volumen de control, se puede asumir igual a la densidad de salida. Que las concentraciones de lo que se está acumulando en el volumen de control pueden asumirse iguales a las de salida. ¿Por qué es eso? Básicamente porque el supuesto de agitación perfecta implica que todas las zonas de este reactor son homogéneas, incluida la que está justo a la salida, ¿ya? Entonces, por eso uno puede hacer ese supuesto, ¿ya? Entonces, el supuesto de agitación perfecta nos permite identificar que las propiedades intensivas dentro del volumen de control no dependen de la posición y por lo tanto podemos plantear un balance macroscópico, o sea, independizarnos de la coordenada espacial. ¿Okay? Y una pregunta súper interesante, que me voy a devolver ahora un poco acá, las unidades del balance de materia por componente pueden ser ya sea en kilomol del componente I por segundo o en kilogramos del componente I por segundo, ¿ya? O masa del componente I por segundo o moles del componente I por segundo. Y una pregunta que es muy interesante es, ¿cuántos balances de materia por componente puedo plantear para el mismo volumen de control? Si yo tengo, por ejemplo, NC componentes, ¿ya? Entonces, se genera cierta discusión al respecto en relación a si puedo plantear NC balances de materia por componente o solamente puedo plantear NC-1, como aparece acá. Entonces, es una pregunta válida y que quizás ustedes la han manejado en los cursos de balance, química de proceso, diciendo, si tengo NC componentes, puedo plantear NC-1 balances de materia por componente porque el último es linealmente dependiente. Y eso sí es cierto, siempre y cuando uno ocupe una relación adicional, que es, por ejemplo, que la suma de las fracciones molares es 1, ¿ya? Pero si uno no usa esa expresión, entonces no son linealmente dependientes, ¿ya? Entonces, voy a volver a este ejemplo de acá y quiero que se queden con esa idea y les voy a hacer otro ejemplo para que entiendan a lo que me refiero, ya, pero por mientras para avanzar. Volviendo al tema de este reactor que tiene una reacción irreversible del reactante A que ingresa a este reactor por el flujo de F0, ¿ya? Que depende del tiempo y está, por ejemplo, en unidades de metro cúbico partido por segundo, y esto podría estar, por ejemplo, en kilomol partido por metro cúbico, ¿ya? El flujo material que ingresa, como estamos planteando el balance de materia para cada componente, sería en este caso el flujo volumétrico multiplicado por su concentración, y esto sería, tomando en cuenta las unidades que estamos usando, definimos al momento de revisar las variables, esto quedaría en unidades de kilomol del componente A partido por segundo, que es la multiplicación del flujo volumétrico por su concentración. Lo que sale es básicamente lo mismo, sería equivalente. Y acá está el término que me interesa, que es el término de la reacción química, ¿ya? Entonces, generalmente, o lo que se hace en los cursos de reactores, de química de procesos, es definir la tasa de transformación de la reacción química como una expresión que utiliza esa letra, o sea, RA, ¿no es cierto? Y ese RA tiene unidades, como habíamos conversado, de la tasa de cambio de la concentración en función del tiempo. Y esa concentración puede ser referida a volumen, referida a área de catalizador, a masa de catalizador y todos los que se le ocurran. Todas son posibles, porque concentración se entiende como cantidad partido por cantidad, volumen, área, masa de catalizador, etc. ¿Ya? Para este caso en particular, si pensamos que es una reacción homogénea, entonces la tasa de cambio RA debiese estar dada en unidades, por ejemplo, de kilomol de A, para ser consistente con el resto de las unidades,
partido por segundo por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, nuevamente, antes de continuar, ¿qué kilomol de A es este? Ese kilomol de A es el que está cambiando producto por la reacción química. No es el que entra, no es el que sale, es el que está dentro del volumen de control y está cambiando. ¿Qué metro cúbico es este? No es el metro cúbico del flujo, no es el metro cúbico del flujo, no es el metro cúbico del flujo, es el metro cúbico del volumen de control. Entonces, si yo quiero que la transformación química me quede en las unidades correspondientes, efectivamente lo que tengo que hacer es multiplicar el término RA por el volumen. ¿Pero cuál volumen? El volumen del volumen de control. Perdonen la redundancia, pero así es como se define. ¿Ya? No es el flujo, por favor, nuevamente. Y tercera vez, no es el flujo. Y ahora, generalmente ustedes lo que observan en esta parte que está acá, que la estoy marcando con azul, es una multiplicación de dos términos. Un término que se llama constante cinética, que realmente no es una constante, pero así es como lo define la gente que trabaja en cinética. Y el otro término corresponde a una concentración. ¿Ya? Entonces, si hacemos un pequeño análisis de esos dos términos, antes de continuar con el siguiente ejemplo, si hacemos un análisis de esos dos términos, vamos a decir que tenemos V está multiplicado por un RA, y ese RA, a su vez, para este ejemplo, que vamos a decir que era una reacción irreversible, y era una reacción irreversible que es elemental, está dada por esa expresión que está ahí, ¿ya? Donde elemental implica que el coeficiente del cual está elevado la concentración del reactante es igual al coeficiente estequiométrico, el coeficiente estequiométrico de A, que es igual a 1, para este ejemplo. Y aquí lo que hay es una expresión que intenta describir una tasa de cambio de un componente debido a una reacción química. Es una expresión, no es una ley física. Ya no es como las leyes de conservación de la materia, la energía y la cantidad de movimiento. Es una expresión. ¿Ya? Y es una expresión que está basada en, por supuesto, aspectos que tienen fundamentos físicos. Porque básicamente lo que dice esta expresión es que la tasa de cambio del componente A debido a la reacción es proporcional a un término que tiene que ver con la probabilidad de que colisionen moléculas para producir esta reacción química, y otro término que tiene que ver con cuántas moléculas hay. ¿Ya? Necesitamos tanto probabilidad como cantidad. ¿Ya? Pues si tenemos la probabilidad es alta pero tenemos nada, la multiplicación de estos dos te dice ser nada. Por otro lado, si la probabilidad de colisión es 0, pero tengo mucha concentración de A, igual la tasa de cambio debería ser 0. ¿Ya? Por eso es la multiplicación de estos dos términos. Entonces este tiene que ver con la probabilidad de colisión y este tiene que ver con la cantidad de reactante. ¿Ya? Y la multiplicación de esos dos efectivamente es el término que uno lo conoce como el RA y expresa esta expresión cinética. ¿Ya? Y la probabilidad de colisión generalmente está basada, pero no siempre, generalmente se puede describir como de acuerdo a un contenido energético que tienen las moléculas. ¿Ya? Si ustedes tienen acá moléculas, ¿ya? Si es que las moléculas están quietas, no tienen energía o su energía es baja, entonces se mueven poco y no necesariamente van a colisionar o no necesariamente van a tener la energía suficiente para producir la reacción. Pero si es que ustedes tienen mucha energía, entonces sí van a colisionar, sí se van a encontrar, sí van a tener la energía necesaria para poder generar la reacción química. ¿Ya? No sé si dejé de compartir en la pantalla, no, ahí está. Sí. Para generar la reacción química. ¿Ya? Entonces, generalmente, pero no siempre, esta es una expresión que depende de la temperatura. Pero hay ocasiones donde la reacción química no tiene que ver con la temperatura, es que hay probabilidades de colisión, y también quizás puede ser para un sistema que tiene burbujeo con el tamaño de las burbujas, podría ser varias otras posibilidades que dan cuenta con algo así como de el movimiento de estas moléculas. ¿Ya? Y esas son correlaciones, ¿ya?
Y es ahí, ahí entramos en otro campo de ecuaciones, porque ya no son leyes fundamentales, como les explicaba, sino que son correlaciones o relaciones que tienen fundamentos físicos, pero que no están basadas en estas propiedades conservativas, que sabemos que son 100% ciertas, y entonces estos modelos generan principalmente las discrepancias que pueden encontrar ustedes entre la realidad y los modelos matemáticos, ¿ya? Porque existen discrepancias, siempre las hay. La naturaleza es mucho más compleja que lo que nosotros podamos describir mediante expresiones matemáticas, ¿ya? Y generalmente lo que ustedes conocen o la que más se maneja es la expresión de Arrhenius, donde básicamente lo que dice es que esta expresión es una constante K0 por la exponencial de una expresión alfa partido por un término t, y ese básicamente es equivalente a identificar eso, la dependencia de la probabilidad de colisión con la temperatura, ¿ya? Pero también podría ser otra, hay muchas posibilidades. ¿Okay? Y efectivamente el otro término, perdón, el otro término tiene que ver con el volumen, ¿ya? Y es porque básicamente es muy distinto tener una tasa de cambio de moles ahora, no de concentración, sino que de moles, si yo tengo una bolsita donde está produciéndose la reacción, o tengo un reactor muy grande donde está produciéndose la reacción, ¿ya? Porque la cantidad de moles es la que va a variar, ¿no? Así quizás la concentración, la tasa de cambio de la concentración, ¿ya? Finalmente tenemos el último término, que es el flujo de material que se acumula y que fundamentalmente, nuevamente, volumen del volumen de control. Y fíjense que aparece la concentración. ¿Qué concentración es esa? La concentración del volumen de control, concentración de A en el volumen de control, que como esto es un sistema con agitación perfecta, corresponde también a la de la salida. Lo mismo en el caso de la CA que está en la reacción química. ¿Qué concentración es esa? La concentración del volumen de control, que como estamos trabajando con un sistema que tiene agitación perfecta, entonces también es equivalente a la de la salida, ¿ya? Pero es por ese supuesto, si no sería la concentración del volumen de control. Ok, entonces planteamos el balance de materia por componente como entrada menos salida, reacción, etcétera, y van a llegar a una expresión como esta. A donde ustedes tienen acá un término con un más menos porque la planteé para los dos componentes, para el componente A y para el componente B, para el reactante y para el producto. ¿Ya? Noten que este signo que está acá es dependiente de cómo ustedes destinan el RA. ¿Ya? Hay gente que estudió de una forma cinética y dice que el RA realmente, como es un reactante, sería menos RA. Perfecto. Hay otra gente que dice que el RA es como es tasa de cambio, lo deja sin signo. Bien, también. Lo importante que tenemos que tener claro es que esta expresión que está acá, la expresión de la reacción química, tiene que hacer que los reactantes disminuyan y los productos aumenten, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos identificar si es que los signos que estoy eligiendo son correctos? Hay una forma muy sencilla. Imaginémonos, por ejemplo, que lo voy a hacer para el caso del reactante. Voy a poner acá A, voy a poner acá la acumulación del componente A, y me voy a preguntar cuál de estos dos signos es el que va. En este caso, uno solo de ellos va a ser, pues, porque estoy haciéndolo con respecto al componente A. Entonces, si tenemos dudas, si aparece de repente la duda si es que es el signo negativo o positivo, podemos hacer un experimento imaginario y poner una llave a la salida del reactor y cerrarla, poner otra llave a la salida del reactor y cerrarla, lo que implica que los flujos son ceros, y preguntarnos, ¿qué pasa con el componente A? ¿Aumenta o disminuye? Y lo lógico es de esperar que la concentración de A vaya disminuyendo en el tiempo. Por lo tanto, esto tiene que tener un signo negativo, porque el tiempo avanza y la concentración disminuye. Por lo tanto, el delta partido por el delta es negativo. De esa forma, entonces, para el caso del componente A, sería el signo negativo. Y análogamente, para B sería el signo positivo, ¿ya? Este ejemplo es muy sencillo, pero sí que nos apoya con algo, y es que independientemente de las convenciones de signos que utilicemos, siempre podemos hacer un análisis de la ecuación a la cual llegamos para identificar que lo que estemos planteando es correcto, ¿ya? Y es físicamente consistente con el fenómeno que estamos intentando describir. Volviendo al tema que tenemos acá, de las reacciones químicas, recordamos entonces que
Recuerden, volumen, volumen de control o área, si es que es una reacción heterogénea. Y antes de continuar con el ejemplo microscópico, ¿ya? Quería mostrarles, quería hacer un pequeño comentario respecto a lo que les había dicho, el número de balances de materia por componente que podemos plantear. ¿Ya? Entonces, imagínense que ustedes tienen un punto de mezcla. Lo voy a hacer con un punto de mezcla porque solamente requiero algo que no es que no es necesario la reacción química. La reacción química agregaría un término extra de reacción, ¿ya? Pero creo que es mejor verlo así, ¿ya? Imaginemos que tenemos el flujo 1, flujo 2 y flujo 3. Esto es un punto de mezcla simplemente, no hay reacción química, se mezclan las cosas y salen, ¿ya? Y este punto de mezcla que ustedes ven acá, ya, porque podría ser la unión de dos tuberías, por ejemplo, mezcla un flujo 1 que, por ejemplo, tiene dos componentes. Tiene el componente XA y el componente A y el componente B, que tiene fracción molar A y B respectivamente. Y lo mismo lo podemos replicar acá. Y acá también, XA3 y XB3. Para usar los conceptos que hemos aprendido, imaginémonos que tengo la posibilidad de manipular esos dos flujos, ¿ya? Y esos dos flujos tienen conocida su composición, ¿ya? Y lo que nosotros queremos obtener es un modelo que nos permita conocer el valor de F3, de XA3 y XB3. ¿Ya? O sea, queremos plantear las ecuaciones que nos permitan obtener caracterizar la salida. ¿Ya? Entonces, yo diría, mira, flujo tiene que ver con materia total. Vamos a asumir que estamos en estado estacionario, ¿ya? Porque solamente quiero poner el punto quiero ejemplificar el número de ecuaciones que puedo plantear. Aquí sería balance de materia total, ¿no es cierto? Acá a nuestro algoritmo, acá estaría balance de materia por componente y acá estaría balance de materia por componente. ¿Ya? Entonces el balance de materia total, ¿no es cierto? Nos diría el F1 más el F2, asumamos que todos están base mágica y fracciones mágicas, menos F3 es igual a 0, ahí sería el balance de materia total. Si yo hiciera análisis de grados de libertad acá, sería 3 variables menos una ecuación que sería igual a 2, donde esos 2 grados de libertad sería el flujo 1 y el flujo 2, que yo sé que son válvulas, por lo tanto me los puedo dar. Y haría lo mismo con las composiciones. Por ejemplo, podría poner el balance de materia parada, sería Fx1 XA de 1 más F2 XA2 menos F3 XA3 es igual a 0. Y podría, y lo voy a poner con otro color, plantear también el F1XB1 más F2XB2 menos F3XB3, y eso va a ser igual a 0. ¿Ya? Si yo hago el análisis de grados de libertad acá, lo voy a poner a puntos suspensivos porque ecuaciones, contar variables y todo, van a llegar a la conclusión de que el análisis de grados de libertad va a ser, en este caso, 4. ¿Cuáles son los 4 grados de libertad que hay que darse? La composición de A en 1, la composición de A en 2, la composición de B en 1 y la composición de B en 2. ¿Ya? O sea, básicamente tengo que conocer las entradas para poder conocer las salidas mediante la resolución de los balances. Eso quiere decir estos grados de libertad que les mostré. Entonces, la pregunta que aparece es, ¿está bien haber planteado estas 3 ecuaciones o hay una que es linealmente dependiente? Hay una que ¿Qué es opinan ustedes? ¿Sebastián? Hay una que es linealmente dependiente. ¿Cuál sería? Cualquiera de ¿Cualquiera de las las por 3? componentes. Ya. ¿Alguien opina distinto a Sebastián? Yo opino que está bien porque no planteó la de la suma de la fracción igual 1. Ya. Tenemos dos opiniones. Una que dice que son las 3 LI y otra que dice que una de ellas es LD. ¿Ya? La que dice que son las 3 LI linealmente independientes es porque falta una expresión que ligue estas 3 ecuaciones. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Otra opinión? ¿Alguien que tenga otro argumento al respecto? Ok. Para que algo sea LD, linealmente dependiente, lo que tiene que pasar es que la combinación lineal
de ecuaciones tiene que dar como resultado otra ecuación, ¿ya? Yo, por ejemplo, tengo F1, F2 y F3, tres ecuaciones. Creo que me quedé, no estoy compartiendo la pantalla. Voy a reiniciar el compartir pantalla. A ver si con eso no. Pero aquí tengo La XP puede expresarse en términos de XA, dice Sebastián. Sí, sí, tienes razón. Se puede expresar y lo puedo hacer. Y al hacer eso, lo que hago, al expresarla como en función del el XP en función del XA, lo que hago ahí es justamente al hacer eso lo que estoy haciendo, perdón, en un momento que estoy intentando reconectar la pizarra. Ya, voy a hacerlo de nuevo. Ahí sí, ahí lo logré. Ya. Volviendo ahora sí. Para identificar si es que son expresiones que son LD o no, lo que tiene que pasar es que la combinación lineal de ellas tiene que dar como resultado la otra expresión. Por ejemplo, si es que la combinación lineal o combinación afín también que se llama, de F1 y F2 dan como resultado F3, una de ellas es linealmente dependiente, ¿ya? O sea, si yo, por ejemplo, puedo expresar F3 como una constante por F1 más otra constante por F2, que esa es la definición de combinación afín, entonces F3 es linealmente dependiente de F1 y F2, lo que implica que entre ellas una es LD. ¿Ya? Entonces, podemos intentar identificar si es que ese es el caso. Entonces, generalmente lo que uno hace acá, ¿no es cierto?, es decir, mira, hagamos la suma de estas dos. Porque yo me recuerdo de que siempre me dijeron que si tenía n componentes, solamente podía plantear n-1 balances de materia por componente. Entonces, yo hago la suma. Y fíjense que lo que va a quedar es que tenemos F1, sumatoria de los X en 1, más F2 por la sumatoria de los X en 2, menos F3 por la sumatoria de los X en 3. Me refiero a los X, XA y XB, ¿ya? Y eso sería igual a 0. Entonces yo digo, mira, pero veamos primero los datos que tengo. Yo me tengo que dar XA y XB1. Ya, esos son datos y tienen que ser físicamente consistentes. Por lo tanto, cuando yo me doy los datos, yo sé que tienen que sumar 1. Ya, lo voy a poner entonces. Lo mismo pasa con el flujo 2. Estos XA y XB en el flujo 2 también tienen que sumar 1. Los datos que yo me doy tienen que dar 1, porque de lo contrario estaría dándome mal los datos. Así que voy a asumir que esto también es 1. Y en este caso, entonces, me quedaría un F1 más F2, menos F3 por sumatoria de X3. Pero resulta que X3, que voy a marcar ahora con verde, yo no me lo he dado, es un valor que voy a obtener. Por lo tanto, a priori, no suma 1. ¿Ya? A menos, bueno, y al final sí que va a sumar 1 porque se tienen que cumplir las tres relaciones que están ahí. ¿Ya? Y la única forma que se cumplan las tres relaciones es que la suma de los X3 tiene que dar 1. Si no, no se podría cumplir. Pero lo interesante es que yo no he planteado esa expresión. Tal como decía Juan Pablo, yo no expresé esa ecuación. Yo no dije, la dejé explícitamente en mi modelo, que la sumatoria del XA y XB en 3 es igual a 1. Y mientras yo no la tenga, esta expresión que está acá, que se las marco con rojo, no es igual a la expresión de balance de materia total, porque no planteé la ecuación que las ligaba. ¿Ya? Entonces, podemos decir que sí, es una selección válida plantear el balance de materia total y plantear el balance de materia por componente AA y el balance de materia del componente AB, siempre y cuando no agregue la expresión de que la suma de las fracciones a la salida tiene que ser igual a 1. Y si la llego a agregar, o sea, si digo, mira, en vez de, voy a borrarla de acá ahora un momento, vamos a borrar esta expresión de acá y la voy a agregar acá arriba. Voy a poner la XA en 3 más XB en 3 menos 1 es igual a 0. Entonces tengo que elegir 3 de estas 4 expresiones. Voy a poner sumatoria igual a 1, esta se va a llamar.
tengo que elegir entre estas 4 expresiones 3. Porque si elijo las 4, me van a quedar expresiones que son LD. ¿Ya? Y noten que elegir 3 ecuaciones, cualquiera que estas sean, considerando que los flujos de entrada son conocidos, hace que los grados de libertad sean 0. Pero si elijo las 4 y considero que todas estas variables son conocidas, entonces me quedan grados de libertad menos 1, porque tengo el sistema sobreespecificado, pero es porque una de esas expresiones es LD. ¿Ya? En resumen, si tengo entonces n componentes, yo puedo plantear n balances de materia por componente, puedo plantear un balance de materia total, y no puedo plantear entonces la expresión de la sumatoria de las fracciones. O puedo plantear n balances de materia por componente y la sumatoria de las fracciones igual a 1. O puedo plantear n menos 1 balance de materia por componente, el balance de materia total y la sumatoria de las fracciones igual a 1. Todas esas combinaciones dan grados de libertad 0 para este ejemplo. Y en general para cualquier balance de materia por componente. ¿Vale? Entonces, cuando les volvamos a conversar acerca de esto, cuando ustedes trabajen con un modelo como este y alguien estén conversando y aparezca este tema, que es un tema que igual es interesante el discutirlo y conversarlo, básicamente, cuando te dicen tienes que plantear n-1 balance de materia por componente, depende. La respuesta es depende. Depende de las otras ecuaciones que he planteado para ver si realmente son LD. Porque hay ocasiones en que es mejor esta configuración, que es balance de materia por componente y balance de materia total. Hay otras que es mejor la configuración de olvidarse el balance de materia total y plantear los n balances de materia por componente. Y finalmente, hay ocasiones donde también es mejor seguir la configuración que está más abajo. Todas dependen del problema. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? entonces, ¿cómo yo voy a saber qué configuración elegir a Mira, medida igual que vea los problemas? esto depende bastante del tipo de problema, ya es súper dependiente del problema. Pero si es que yo estoy trabajando con reacciones químicas, Sebastián, generalmente las reacciones químicas las trabajo en base molar. ¿Ya? O sea, los balances de materia por componente los trabajo en base molar porque generalmente las reacciones químicas presentan, la estequiometría, perdón, presenta relaciones entre moles. Entonces tengo que plantearlo en base molar. ¿Ya? Y cuando yo planteo las cosas en base molar, el balance de materia total no necesariamente me sirve mucho, porque los moles totales no se conservan, a menos que los moles de los productos y los reactantes sean iguales. En otros casos, los moles totales no se conservan. Entonces, si hay reacción química, esto es una regla del dedo gordo, porque igual depende del problema, pero si hay reacción química, generalmente sirve la configuración del medio, plantear los balances de materia por componente y plantear una expresión extra que ligue estas expresiones. ¿Ya? Y, por ejemplo, en puntos de mezcla, se puede, por ejemplo, pensar, en vez de plantear esa configuración, quizás, si es que no hay reacción química, quizás plantear esta que estoy marcando en verde. ¿Ya? Entonces, depende del proceso, pero si hay reacción química y estoy trabajando con base molar, generalmente el balance de materia, como está en base mágica, agrega una dificultad extra que igual se puede plantear e igual se puede resolver. Ya, como les digo, las 3 opciones son válidas. ¿Ya? Lo importante es que, no sé, pues depende del problema, una va a ser más fácil de resolver que las otras. Nada más. ¿Ya? ¿Más preguntas? Vale. Si tienen dudas, después me pueden, como les decía, preguntar. Ya. Entonces, ¿qué pasa si tenemos más de una reacción química? Imaginémonos que estamos haciendo el balance de materia, ahora el componente I igual a B, vamos a hacer, componente B. ¿Ya? Y ahora tenemos una reacción irreversible que es en serie, A pasa a B y B pasa a C. Los flujos que ingresan y que salen van a ser los mismos, ya va a ser el S0 por el CB0, el F por el CB, se lo voy a dejar igual,
Y el término de la transformación química solamente es el que me interesa. ¿Ya? Porque en este caso, la transformación química se produce para el componente B por dos expresiones, por dos reacciones. La primera reacción es aquella donde va a aparecer B y la segunda es aquella donde va a desaparecer B. ¿Ya? Y entonces, cuando hablamos de transformación química, para el componente B, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es sumar los RDs que hay para cada reacción química. Entonces voy a poner que J va a ser desde 1 hasta el número de reacciones, donde aparece el componente B. En este caso sería la sumatoria de la tasa de aparición de B por efecto de la reacción 1, o sea, sería el RD1, y sería menos el RB de la reacción 2, porque está desapareciendo. Y eso estaría multiplicado, por supuesto, por su respectivo volumen. ¿Ya? Y por supuesto, cada uno de ellos tendría un K1, un K, en este caso sería un K1 quizás por una concentración de A, y en este caso sería un K2 por la concentración de B. Porque recuerden que las expresiones son generalmente referidas a la concentración de los reactantes. ¿Ya? Y el resto sería lo mismo. ¿Preguntas acá? Okay. Y si tenemos un sistema microscópico, básicamente es lo mismo. Pues recordamos, sistema microscópico cuando tenemos que plantear expresiones en volumen de control diferenciales porque la propiedad intensiva cambia en función de la posición. ¿Ya? Y cuando observamos eso, por ejemplo, imagínense este reactor tubular, ¿ya? Donde se ocurre una reacción A para dar B. Como es un reactor tubular, la reacción ocurre, imaginémonos, dentro de todo el reactor, todo este reactor. Por lo tanto, la concentración va cambiando en el tiempo, ya no, la concentración de A, la concentración de B, va cambiando en el tiempo y en la posición, perdón, es lo que me interesa. Por lo tanto, ya no puedo plantear el balance en el volumen de control macroscópico, porque no hay una concentración de A homogénea. Y tengo que plantearlo en un volumen de control microscópico, y al igual como el caso que vimos en el balance de materia total, y básicamente tenemos que trabajar en el volumen microscópico. ¿Ya? Entonces nosotros decimos, mira, para este reactor tubular, por ejemplo, que tiene un área determinada, el flujo de material que ingresa, ¿ya? El flujo de materia que ingresa en este reactor, sería básicamente lo que viene producto de este flujo que va ingresando, porque vamos a tener un flujo in y acá va a tener un flujo out, ¿no es cierto? Entonces, si recordamos, tenemos distintos mecanismos de transporte de componentes, y uno de los mecanismos de transporte de componentes es producto de diferencias de presión, que se llama mecanismo convectivo. Y básicamente es el que uno observa, que es predominante cuando existe un flujo que está ingresando a este reactor y hay un flujo que está saliendo de este reactor, y ese flujo es debido, un flujo total me refiero, debido a diferencias de presión. Hay una bomba que está impulsando, hay una diferencia de altura. Pero también hay otro flujo, y ese otro flujo es el flujo que se produce debido a que existe en el dominio Z una cantidad de componente que está desplazándose o migrando debido a una diferencia de concentración. Porque en un espacio determinado, por ejemplo en este, tenemos acá una concentración más grande, concentración de A que va a ser más grande, y acá va a ser una concentración de A que va a ser más chiquitita. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la concentración y por lo tanto también hay un movimiento asociado a el cambio de concentración. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? No ven el fenómeno y lo ven en materia, y es el fenómeno de la difusión, que es el fenómeno del cambio o el flujo de un determinado componente debido a un cambio en la concentración en un espacio. Y entonces acá tendríamos que considerar quizás dos efectos. Y luego identificar cuál de ellos es más importante, por ejemplo, utilizando números adimensionales. ¿Ya? Y ahí, pucha, la profe María Paz o el profe Gonzalo, que trabajan en fenómenos, son los que se manejan más con estos números adimensionales que indicarían si es importante realmente el fenómeno difusivo o no. ¿Ya? Si nosotros hacemos, por ejemplo, observamos solamente la parte convectiva, ¿ya?
podríamos decir que lo que ingresa es igual a la velocidad que está pasando en la coordenada en el tiempo y en el espacio, en la posición z, multiplicado por su concentración. Y eso multiplicado por un área. Ahí estaría flujo de A en Z, T. Y eso es, recuerden, por efectos convectivos. Y lo que sale sería A por B por CA en Z más DZ, T. Igual que en el caso del balance de materia por total, perdón. Y nosotros dijimos, ya, ok, entonces con eso ya estamos. Pero también podrían existir otros elementos de flujo de material que podría ser, por ejemplo, más está ingresando un flux de A, que sería por efectos difusivos, multiplicado por un área en el Z, T. Y lo mismo podríamos agregar acá, un NA multiplicado por el área en Z más DZ, T. Porque también podría pasar eso, podría estar saliendo o entrando flujo del componente A, no solamente por el empuje que está recibiendo debido al flujo que está ingresando al reactor tubular, sino también debido a la diferencia de concentración. ¿Ya? Entonces, antes de seguir avanzando, podemos agregar, revisar estos dos términos y volver a recordarnos. Los voy a llevar a la siguiente PPT. Copiar. Nos vamos a poner acá. Ahí estamos. Está más grande. Vamos a hacer acá. Ok, y podemos acordarnos de lo que habíamos hecho para una expansión de Taylor, para intentar eliminar esta dependencia Z más TZ, recordarnos que si tenemos una componente X, y acá está una variable X, cualquiera que ella sea, y acá está la componente espacial Z, para un determinado tiempo fijo, nosotros teníamos esa representación, por ejemplo, y si teníamos un volumen de control infinitesimal de tamaño de Z, nosotros podíamos asumir que entre estos dos valores, entre estos dos X, X en Z y X en Z más DZ, lo que hay es una expresión lineal que se obtiene a partir de una expansión de Taylor, ¿no es cierto? Más DZ, que es igual a el X en Z más el de X a DZ, de X a DZ sería, DZ, multiplicado por Z más, X en Z más DZ, menos, perdón, esto está, que se lo vi, multiplicado por el Z más DZ menos el Z. Se me van los Z y entonces queda esta expresión como simplemente un DZ. Ya. Y este modelo que está acá se puede aplicar también al balance de materia por componente. Yo, por ejemplo, les digo, es la entrada menos la salida. La salida ocupo esta expresión, o sea, dejo todo expresado en función de Z con las correspondientes derivadas. Y entonces la entrada menos la salida me quedaría un término que sería menos A por V por CA, evaluado en Z, T, menos un D de lo mismo, A de Z, DZ, y la parte del elemento difusivo sería lo mismo. Tendríamos que dar un menos también, perdón, esto, no. Claro, lo que voy a, perdón un momento que me pasé un poco del desarrollo. Otra vez, aplico esta expansión de Taylor, ¿ya? Dejo todo esto expresado en función de Z, ¿ya? Y el dejar expresado esto en función de Z, o sea, para que no nos perdamos, eso sería A por V por CA evaluado en Z, T, más un D de lo mismo, A por V por CA, A de T, A de Z, perdón, por DZ, y lo mismo con el NA, habría que reemplazar simplemente, y luego la suma, se me va a ir entonces este término con ese término, me va a quedar un término negativo ahí, un término negativo acá, y entonces ahora sí, la expresión que quedaría al hacer la entrada menos salida sería menos dA de Z de A por B por CA de Z menos dA de Z
de A por Na y por dz. ¿Ya? ¿Qué es ese Na? Un término. ¿Qué fenómeno considera? La difusión. ¿Qué ecuación tenemos para describirla? Podemos recordar, pero vamos a verlo a continuación. Entonces voy a tomar ahora este término que acabamos de describir como entrada menos salida, aplicando esta expansión de Taylor. Lo que voy a hacer es que voy a hacer lo voy a pegar acá. Aquí estaría entonces entrada menos salida. Ahí está. Luego sería el flujo material que se acumula en este reactor. Nos faltaría también el flujo de la reacción química, también el término de la reacción química. Y el término de la reacción química sería en este caso dentro del volumen de control, lo voy a poner acá, y sería el volumen de control, que sería A por dz, ahí estaría el volumen del volumen de control, multiplicado por la cinética. Si asumimos que es irreversible y aparte que es elemental, entonces sería K por CA. Entonces aquí me aparecería menos, porque estamos haciéndolo al componente A, por lo tanto está desapareciendo, A por dz por K y por CA. Y ahora falta el término de acumulación, que lo que se acumula es lo que está dentro del volumen de control, entonces sería un dA de T, T A por dz, que es el tamaño del volumen de control, multiplicado por el CA. ¿Ya? Y claro, acá uno puede hacer supuestos que el área no cambia con el Z, que el área no cambia con el Z, fundamentalmente, ni con el tiempo. Entonces podemos sacarlo de la derivada y simplificar. Se van los áreas, se va el dz, se va el área, se va el dz. Y que es esta expresión que aparece generalmente en los términos en los libros de fenómenos también, donde aparece el término de la ecuación de continuidad, pero ahora cuando tenemos reacción química, donde tenemos el aporte convectivo, el aporte difusivo y los términos relacionados con la reacción química. Entonces nos quedaría un término como un dA de Z de V por CA, un dA de Z de Na, ahí, un dA de Z de nada más, menos un K por un CA, que es lo que está pasando dentro del volumen de control por reacción química, y finalmente el término de la acumulación, que simplemente sería dA de T de CA. Ya, y ese sería el término de la ecuación de continuidad para el caso de la expresión A. Entonces, si yo enmarco esto, digo, mira, acá encontré mi balance de material por componente para un sistema microscópico, que luego vamos a aprender cómo se resuelve y lo vamos a hacer numéricamente, así que no tenemos que acordarnos tanto de lo que aprendimos en Mate 4 y todas esas. Pueden darse cuenta que si yo hiciera un análisis de grados de libertad, aparece un término, que es el que me genera más problemas, creo yo, que es el término del Na. ¿Ya? ¿Y cómo podría yo describir el Na? ¿Y por qué me genera más problemas? Perdón, porque el V generalmente se puede describir con el balance de cantidad de movimiento. Pero el Na no existe un balance que nos permita describirlo. Entonces ahí nuevamente, al igual como cuando tenemos reacción química, utilizamos una expresión auxiliar que es la expresión cinética, en el caso de este término Na que está acá, podemos usar otra expresión que nos puede ayudar, que viene desde los fenómenos de transporte y que, por ejemplo, nos permitiría modelar ese Na utilizando CA mediante una expresión tipo Fick. Y una difusión tipo Fick en esta expresión, en este modelo, quedaría al final como un más, por ejemplo, un dA de Z de una difusividad multiplicado por un dCA a de Z, que sería reemplazando la expresión de Fick en el Na. Y ahí quedaría un término que tiene como incógnitas o variables dependientes la concentración y la velocidad, que habría que obtenerlo desde otro balance de propiedad conservativa, en este caso balance de cantidad de movimiento. ¿Ya? Y claro, ahí uno puede hacer los supuestos dependiendo del problema. Si tenemos un sistema que es
su flujo es muy, muy, muy bajo o inexistente, entonces el término convectivo se irá a cero. Si por otro lado tenemos porque la velocidad va a ser cero. Si por otro lado tenemos un término donde la velocidad es muy importante, entonces el término difusivo se iguala a cero. ¿Ya? Como les explicaba, hay números adimensionales que los ayudan a hacer esto. Te invito a revisar si es que ustedes quieren conocer un poco más al respecto. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, Dígame. ¿esta geometría contenían como ecuaciones como dependientes o independientes? La estequiometría nos ayuda. ¿Para qué nos ayuda la estequiometría? En el caso, por ejemplo, de las expresiones cinéticas. A Por ejemplo, encontrar el CA, perdón. para encontrar la concentración. O sea, sí, es parte de la información que tenemos disponible, pero ¿aparece acá la estequiometría? ¿O dónde No. aparecería mejor? Quizás aparecería, por ejemplo, Felipe, acá, en la expresión esta donde está el K por CA. Si nosotros, por ejemplo, estuviésemos haciéndole un balance no a A, sino que a B, vamos a poner entonces acá, vamos a cambiar, vamos a poner, por ejemplo, que esto es B, esto es B, y esto es B. Vamos a poner B, B y B. Y sería eso sí con un signo negativo para el B, porque el B va aumentando en Z. Si yo hiciera esto, entonces este término lo tengo que transformar. ¿Y cómo lo transformo? Ahí efectivamente, con el coeficiente estequiométrico de B y con el coeficiente estequiométrico de A. Para pasar de transformar de cantidad de moles producidos de A a cantidad de moles producidos de B. Ya. ¿Sí? Sí. Súper. Gracias, profe. ¿Más preguntas? Ya. De todas maneras, y eso es una buena pregunta desde el punto de vista del uso de las ecuaciones. La estequiometría, las expresiones estequiométricas, son parte de las expresiones adicionales que nos permiten cerrar los grados de libertad. ¿Ya? Porque de lo contrario me hubiese quedado la incógnita del RD, porque solo conozco el RA, pero sí sé que existe una relación que usa los coeficientes estequiométricos para transformar de RA en RB. ¿Ya? Ok. Si estamos hablando, por último, para esta clase, si estamos hablando de balances, también es importante identificar la propiedad conservativa de la energía, la cual nos va a permitir describir temperatura, por ejemplo. Generalmente cuando la temperatura es la incógnita, sabemos que tenemos que plantear el balance de energía. ¿Ya? Y el balance de energía, entiendo que algunos de ustedes creo que es ayudante de termo, más de uno. Generalmente a este curso llegan varios ayudantes y ayudantas de termodinámica. Acá es súper interesante el análisis que uno hace y el repaso que uno hace, ¿ya? Porque al igual que una expresión de balance de propiedad conservativa, igual es entrada menos salida, ¿ya? Igual acumulación. Pero en este caso en particular, hay un término que es importante identificar y que se hace la diferenciación en los balances de energía, ¿ya? Y a lo que me refiero a lo siguiente. Definimos nuevamente nuestro volumen de control y dentro de este volumen de control sabemos que existe la acumulación. Sabemos también que existe la generación, ya sea por reacción química, podría ser también una reacción no química, una reacción nuclear, ¿ya? De energía. Y sabemos que entrada y salida es aquello que traspasa las fronteras de los volúmenes de control, ¿ya? Pero para los balances de energía se genera una diferencia que es importante recordar. Y es que en los balances de energía, en los libros de termo que ustedes revisen, aparece el término de calor y aparece el término de trabajo. ¿Ya? Y ese término de calor y trabajo se definen como energías en tránsito, energías que también traspasan las fronteras del volumen de control. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo con otro color para que no nos confundamos. Aparte de la energía asociada al flujo que ingresa y a la energía asociada al flujo que sale, también hay una energía que traspasa las fronteras del volumen de control por aquellos elementos que se llaman calor, vamos a poner un Q, punto, para que sea potencia, y aquellos que son trabajo, vamos a ponerlo con flecha hacia adentro y hacia afuera, ya, para que no nos confundamos.
Pero el calor y el trabajo también son elementos que traspasan las fronteras del volumen de control. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia entre las energías que traspasan, que están en azul, y las que están en rojo? Fundamentalmente que los que están, las que están relacionadas con flujo serán entonces estas que están destacadas acá, y aquellas que no están relacionadas con flujo serán las que yo les comentaba, pues, calor y trabajo, porque traspasa las fronteras del volumen de control, porque no se genera dentro de él. Y dentro de estas dos, dentro de la energía que traspasan calor y la energía que traspasa trabajo, existe una diferencia. La diferencia es que el calor, y eso es una definición, no la di yo, básicamente la estoy usando, es aquella energía que traspasa las fronteras del volumen de control que es proporcional a un delta T. Y que no depende de un flujo que entra a un flujo que sale. Y el trabajo es aquellas energías que traspasan las fronteras del volumen de control que no están relacionadas con flujos y que no dependen de un gradiente térmico. Así es la definición de esto. ¿Ya? Ok. Continúo. Si tienen dudas me pueden parar en cualquier momento. ¿Cuántos balances de energía puedo plantear en un volumen de control? Solo uno. ¿Ya? Porque la energía es una magnitud escalar. ¿Ya? Pero sí podemos distinguir distintas fuentes de energía. ¿Ya? Generalmente se hace la distinción en tres. La primera es la energía interna y tiene que ver con contenido térmico. La segunda es la energía cinética y tiene que ver con desplazamiento o capacidad de desplazamiento respecto a un eje de referencia. Y la tercera es energía potencial y tiene que ver con la cantidad de energía que tiene un determinado fluido respecto a en relación a un eje fijo y que tiene que ver con la distancia que hay ahí, no con el movimiento. ¿Ya? Y como estamos relacionados con flujos, estos flujos pueden entrar con distintos mecanismos. ¿Ya? ¿Cuál es la energía que sale? Lo mismo, lo que sale por el de flujo out tiene que ver con flujo y a su vez el flujo tiene que ver con U, con K y con la energía potencial. Luego tenemos el término del flujo de calor, que recuerden tiene que ver con el delta de temperatura y nuevamente para describirlo como ecuación auxiliar podemos utilizar expresiones que consideran conducción, otras convección y otras radiación. Y el término que falta acá es el término de trabajo hecho sobre el sistema, ¿ya? Y aquí hay dos trabajos. Uno es el trabajo de eje, ¿ya? Y el trabajo de eje es generalmente el que ustedes pueden observar con un agitador, por ejemplo, o también hay unos autores o formas de escribir los balances que consideran una resistencia como un trabajo eléctrico, también es posible. Hay otros que lo consideran como una generación, vamos a poner acá más la generación, dependiendo del tipo de libro, de autor que utilicemos para plantear el balance formalmente, ¿ya? Y el otro que es interesante es el trabajo PD, ¿ya? ¿Qué es el trabajo PD? Fundamentalmente es el trabajo que ejerce un flujo al empujar al volumen de control, ¿ya? Entonces, aparte de tener energía cinética, energía interna y energía potencial, el flujo de entrada, vamos a ponerlo con esa ficha que aparece ahí, aparte, la cantidad, el movimiento del flujo al ingresar a este elemento de volumen de control, lo que hace es comprimir la materia que está acá adentro. Por lo tanto, ejerce un trabajo en este volumen de control, en este caso de compresión. Y el flujo de salida, por otro lado, libera ese trabajo, o sea, genera un trabajo negativo hacia afuera, un trabajo, en este caso, un trabajo de expansión del volumen de control. A eso se le llama trabajo PD, ¿ya? Y si ustedes observan, en toda esta descripción que yo les estoy haciendo, no he hablado nunca de la entalpía. ¿Por qué no he hablado de la entalpía? Porque la entalpía no es una energía. La entalpía es una expresión matemática que lo que hace es
tomar la energía interna, que es el contenido energético, producto de un fluido, producto de su nivel térmico generalmente, o también de presión, si estamos trabajando con gases reales, y a ese U sumarle el trabajo PV. Y a eso se le llama entalpía. Y eso es súper importante por lo siguiente. Solamente usamos entalpía cuando tenemos sistemas que son abiertos, que tienen flujos de entrada y flujos de salida. Y lo otro que es súper importante es que la tasa de cambio en el tiempo de la energía en el volumen de control no está en entalpía, porque se asume que este volumen de control que está acá no ejerce un trabajo PD. Por lo tanto, tenemos que plantear la tasa de acumulación con energía interna, con energía potencial o con energía, con energía cinética o con energía potencial. ¿Ya? ¿Qué unidades tiene este balance de energía? Watts. Energía partido por tiempo, potencia también. ¿Ya? ¿Y cuántos puedo plantear? Uno. No planteen un balance de energía por componente, porque eso no existe. ¿Ya? ¿Duda? Ya. Perfecto. Ya con esto vamos a terminar con este ejemplo. Nuevamente, volvemos a nuestro sistema macroscópico, ¿ya? Pero ahora nuestro sistema macroscópico tiene una reacción que es reversible, que es elemental, pero ahora vamos a asumir también que es una reacción que tiene un efecto térmico, que es una reacción que o entrega energía al sistema o toma energía desde el sistema, ¿ya? Y entonces vamos a asumir que esta energía va a ser esta reacción va a ser una explosión exotérmica. ¿Ya? Y entonces este reactor, que ustedes ven en el dibujo, tiene un sistema de refrigeración que retira calor a una tasa QR. ¿Ya? Por ejemplo, utilizando un refrigerante, utilizando agua, etc. Es un reactor que está agitado. ¿Ya? Y entonces, fundamentalmente, si planteamos el balance de energía, perdón, para describir la temperatura del reactor o la evolución de la temperatura en el tiempo del reactor, podríamos identificar que al ser un reactor perfectamente agitado, la temperatura no depende de la posición y por lo tanto podemos plantear un balance macroscópico. Y entonces tendríamos que al ingreso de este volumen de control existe un flujo volumétrico por una densidad, un flujo másico, y eso está multiplicado por el contenido energético interno, cinético y potencial, respecto a una referencia, por supuesto. En este caso tendríamos que definir una temperatura de referencia, una velocidad de referencia y una altura de referencia, para poder describir eso mediante las expresiones que ustedes aprendieron en termos, porque acá no aparece la temperatura explícitamente. Y lo mismo podemos hacer para la salida, interna, cinética y potencial. Pero como nosotros sabemos que este término que está acá tiene un trabajo de eje, porque está ingresando a esto y está aplastando el volumen de control, y esto está también eliminando, o sea, no aplastándolo, sino que descomprimiendo el volumen de control, entonces también tendríamos que agregar un trabajo de eje que lo vamos a poner un poco más adelante. Respecto al calor, yo sé que existe una fuente de calor que básicamente sería el que está removiendo el intercambiador de calor, que después podríamos irnos a las expresiones de transferencia de calor o fenómenos de transporte y decir, mira, esto es un fenómeno conductivo y por lo tanto es un U por el área, por un T menos T del refrigerante, TW le vamos a poner porque podemos asumir que es agua, por ejemplo. ¿Ya? Y todas las expresiones que ustedes ya conocen que van a permitirme cerrar los grados de libertad, que se van adicionando al balance de materia total, el balance de energía al volumen de control. Y tenemos, por supuesto, el término que yo le puse acá calor, y digo calor generado por la reacción química, ¿ya? ¿Y por qué lo expreso así? Porque ya que les comentaba acerca de que las reacciones químicas ocurren en los volúmenes de control, las reacciones químicas ocurren y pueden ocurrir simultáneamente, ¿ya? Entonces, una súper buena idea es pensar que el calor que genera la reacción química, si es exotérmica, o retira la reacción química, si es endotérmica, son resistencias o
especie como de serpentina refrigerante. Y hay uno por cada reacción química. ¿Ya? Si por ejemplo acá tuviésemos la reacción A para dar B, exotérmica, y tuviésemos también la reacción A más B, por ejemplo, para dar C, que es endotérmica, ¿okay? Si fuese ese el caso, entonces el calor generado por la reacción química tendría el término de la primera reacción y tendría también sumado o restado, dependiendo de si es exotérmica o endotérmica, el término de la segunda reacción química. Vamos a poner con negro. Sería, por ejemplo, un lambda 2 por un V, por un K, por un CA, por un CB. Vamos a poner K' porque va a ser distinto al otro K. ¿Ya? Y el signo, más menos acá, tiene fundamentalmente que ver con el signo del delta H de reacción o del lambda de reacción. ¿Ya? Antes de continuar, ¿qué es este término lambda? Es un término que te dice cuánta energía se libera o cuánta energía se requiere para generar la reacción química o como consecuencia de la reacción química, ¿ya? Dependiendo si es que estoy liberando o estoy entregando. ¿Ya? Y fundamentalmente se puede como explicar o quizás como darle un poco de vuelta a esto. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una reacción química, la configuración de los enlaces cambia. Esa configuración, ese cambio en la configuración de los enlaces entre los compuestos es equivalente a este delta. Y hay ocasiones donde, si tengo, por ejemplo, una cadena lineal y la transformo en un ciclo con más enlaces, con un ciclo pensar, ¿qué? Lo que hay que hacer es agregar energía porque tengo que generar estos enlaces que son energéticos. Y entonces la reacción sería endotérmica, porque toma energía desde el medio. Y hay ocasiones donde se rompen esos enlaces y se libera la energía que está acumulada en esos enlaces, y entonces se libera la energía al volumen de control, y entonces la reacción sería exotérmica. ¿Ya? Luego, dependiendo de la fuente de donde encuentren información, hay ocasiones donde el signo de este contenido energético liberado o tomado por el sistema es en positivo o negativo para una reacción exotérmica. Hay ocasiones donde aparece como positivo, otras que aparece como negativo. ¿Ya? Y dependiendo de ese signo, y si es que la reacción es exotérmica o es endotérmica, es el signo que va al final en el balance de energía. ¿Ya? Ok. Entonces, dicho eso, aparece en esta PPT la ecuación que tiene entrada, que tiene salida, que tiene el efecto de la reacción química, que tiene el efecto del calor de refrigeración, y que tiene acá un trabajo, que podría ser el trabajo del eje, que sería proporcional a la viscosidad quizás que hay ahí, y a las RPM que está, con las cuales se está moviendo esa paleta agitadora, y aparece el término de trabajo de flujo de la entrada y el trabajo de flujo de la salida. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar este trabajo de flujo de la entrada y meterlo ahí adentro para que aparezca el término de la entalpía. Y lo mismo con el caso del trabajo de flujo de la salida. ¿Ya? Y la acumulación tiene energía interna, cinética y potencial, no entalpía. ¿Ya? Ahora, generalmente, aquí aparece una palabra súper buena que es criterio. ¿Ya? ¿Por qué aparece esta frase que es esa palabra que es criterio y que es tan importante? Porque si nosotros tenemos, porque todas las energías están presentes, eso es así. Todas las fuentes de energía están presentes, eso es así. Pero el orden de magnitud de las energías relacionadas con efectos térmicos, me refiero a eso entonces, a energía interna, a calor de reacción, a calor de refrigeración, son mucho más importantes que las energías, o tienen un valor mucho más grande, son órdenes de magnitud mayores que las energías relacionadas con posición y con movimiento. De inmediato te doy la palabra, Sebastián. Por lo tanto, generalmente un supuesto que es adecuado es decir que esos términos, si bien existen, son no importantes con relación a los que tienen efectos térmicos, y entonces transformar esto en algo mucho más sencillo que considera, en este caso, el término solamente de la energía interna,
y con el efecto del trabajo de flujo, que es importante, aparece la entalpía, calor de reacción, calor de refrigeración, y acá aparece solamente la temperatura, no la cinética y no la potencia. Sebastián. Profesor, siempre vamos a trabajar con presiones ideales, nunca presiones altas, cosas así para... O sea, si es que fuese el caso, existirán las correlaciones. De hecho, es una pregunta interesante que hace Sebastián, porque no necesariamente vamos a trabajar con condiciones ideales, pero a diferencia de un curso de termodinámica o a diferencia de un curso de diseño y de todo esto, para nosotros esas expresiones son relaciones que nos permiten cerrar los grados de libertad y que describen la fenomenología de manera adecuada. Pueden ser más complejas, pueden ser menos complejas, pero son ecuaciones al final, ¿ya? Y les voy a enseñar métodos para resolverlas. Entonces no hay que asustarse con que aparezca de repente, oh, este gas es real. Bueno, si el gas es real, habrá una expresión que permita calcular la energía interna a partir de la presión y la temperatura. Se llaman relaciones de Maxwell, ¿ya? No hay que asustarse tanto con eso, sino más bien entenderlo como una relación que es un poco más compleja, ¿no? ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Dale, y lo último. Este término, este signo. Dijimos que la reacción es exotérmica, ¿ya? Entonces, el término más es válido solamente si el delta H de reacción o el lambda de reacción es mayor que 0. Porque al ser la reacción exotérmica, este término tiene que sumar a la acumulación de temperatura, a la acumulación de energía en el volumen de control. Si yo, por ejemplo, hago el experimento de cerrar los flujos de entrada y salida y de cerrar el refrigerante, no está este, entonces una reacción exotérmica tiene que hacer que el cambio de la temperatura sea positivo, porque estoy aumentando la temperatura, ¿ya? Entonces, nuevamente, esta como metodología de cerrar válvulas y cerrar como elementos que pueden generar interferencia en el análisis, me puede ayudar a identificar si el signo que estoy considerando en la expresión de generación o de retiro de calor es adecuado o no, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, este balance de energía que está acá, basado en balance de energía, entonces recordamos, aparece el término de entalpía solamente para los flujos. Este término que está acá, de acumulación, tiene que ver con la temperatura, siempre y cuando el K y el Phi, que son efectos de las otras energías, sean despreciables, lo cual siempre es cierto cuando tenemos efectos térmicos. El término de la generación por reacción química, recuerden, si tenemos más de una reacción química, tenemos que hacer la suma de todas esas generaciones, lo que implica, y aquí ojo con eso, que si el A aparece en dos términos, en dos reacciones químicas, entonces habrá concentración de A en la segunda reacción y concentración de A en la primera. Está bien, ¿ya? Porque esta multiplicación de acá es la que dice cambio en A producto de la reacción 2. Y luego, con el término lambda, lo que hacemos es transformar esa cantidad de moles que se transformaron y por lo tanto esa cantidad de enlaces que se perdieron en una cantidad total de enlaces multiplicándolo por el volumen de control, ¿ya? Eso, ya entonces, si pueden, revisen este video, revisen las PPTs que están en el aula y lo que les subo después. Del balance de energía al sistema macroscópico de dos fases, solamente me voy a parar la próxima clase en un elemento que es interesante y es el término de equilibrio. Ya voy a conversarlo un segundo. ¿Ya? La próxima clase vamos a terminar las clases de modelado, ya vamos a terminar de ver balances de energía, vamos a ver balances de cantidad de movimiento, un repaso de expresiones auxiliares. ¿Ya? El miércoles la idea es que van a tener una ayudantía. Yo ya entregué quiénes van a ser los ayudantes para que salgan luego los resultados. Y se pondrá en contacto con ustedes él o la ayudante para ponerse de acuerdo con ustedes, ya para la clase de ejercicio. Fundamentalmente eso. Si tienen dudas, cualquier cosa, me pueden escribir, me pueden preguntar, ningún problema, y lo que hago, como les comentaba, es subirlo todo al aula. ¿Una última palabra? Cuéntenme. ¿Alguna guía de ejercicios de modelado, aparte de la de MATLAB? ¿Existe? La guía de MATLAB no es de modelado precisamente, ¿ya?
Voy a revisar si es que está en el aula los ejemplos que hacemos, si no lo subo, pero sí creo que está. Mira, en la clase de modelado, que igual la vamos a revisar, pero si quieres comenzar a verlo, la guía de modelado en el aula, creo que es la guía 2. ¿Ya? Voy a compartir mi pantalla un momento, a ver si te puedo ayudar por ahí. Y mira, docencia, el APQ. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Dígame que sí. Sí. Ya, súper. Mira, la guía, estamos acá. La guía de simulación estacionaria. Ah, no, miento, perdón. Las clases. Ahí. Las clases. Hay una clase después de la de modelado, que está en el aula, ustedes la pueden revisar. No está anotada porque estamos ahora haciendo esto. Y que es clase en la PPT número 2, que es modelado ejemplos. ¿Ya? Que vamos a revisar uno para aplicar estos conceptos. Y ahí en esta clase de modelado de ejemplos aparecen varios procesos donde la idea es aplicar los balances que corresponden. Entonces, por ejemplo, por el primer caso es un problema de llenado de 3 estanques, donde hay 3 reacciones químicas que ocurren, o sea, una reacción química en cada uno de ellos, y la idea es modelar la evolución de la concentración en cada uno de los estanques. ¿Sí? Y está descrito, está resuelto, ¿ya? Y está el análisis de grados de libertad. Entonces, si quieres avanzar un poco en la materia, puedes comenzar a revisar esto. Gracias, profe. Ya. Eso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Espero que haya sido de utilidad la clase. Nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien.